Hola jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes para todos. Bueno, se acercan nuestras evaluaciones y hoy día les había dicho antes de empezar el otro tema que podíamos hablar un poquito del primer examen parcial que ya está fijado. Ya tengo 3 grupos de... A ver, espérenme un momentito, porfa. Ya tengo clasificados 3 grupos para que den bueno, lo vamos a hacer en 3. El miércoles da un grupo, este miércoles próximo. Luego tengo otro grupo el 29 de julio. Y el 31 de julio el último grupo. Yo después de mañana, cuando yo tome el primer grupo, les voy a hacer conocer la división de la fecha 29, miércoles 29 y 31 de julio. Les voy a pasar al grupo quienes van a estar habilitados. Pero antes de eso yo voy a tener que depurar el grupo. Hay estudiantes que no están inscritos todavía y parece que hay algún estudiante todavía que está inscrito pero que no está en el grupo. Ya, entonces, antes de las divisiones, grupos que voy a hacer para el día miércoles, yo voy a depurar el grupo. Lógicamente, los que no están inscritos en la materia, voy a tener que eliminarlos para que quedemos solamente con los estudiantes que están inscritos. Eso lo voy a hacer yo a partir del día miércoles. Bueno, a ver, yo les pasé un trabajo práctico para que ustedes lo resuelvan. Voy a compartirlo ahora para que lo miren, lo estudien. Y si hay dudas, lo podemos ver conmigo. Este es el práctico, el que les pasé. Lo tienen este práctico, ¿no? ¿O este es el anterior? No, ¿no? Este no es el antiguo. No. Sí. Perfecto. A ver, ¿han resuelto este ejercicio? A ver, ¿quiénes lo han resuelto totalmente? O si hay dudas, podríamos absorber las dudas, o si tienen ustedes alguna duda o quieren que resolvamos alguno de estos ejercicios conmigo ahora, lo podemos hacer. Yo le doy la palabra a ustedes entonces. A ver. ¿Lo han visto el ejercicio o no? Sí, licenciado, yo lo hice y tengo algunas dudas en el segundo. Quisiera que, sí, por favor, lo pudiéramos hacer con usted. Este de acá. Segundo. La Yes. compra de estas máquinas. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hacerlo conmigo. En este tipo de ejercicio es muy, muy conveniente que ustedes siempre se guíen haciendo la línea de tiempo, ya el diagrama, para no perderse, porque al final es muy, muy sencillo el cálculo de esta pregunta número 2 y también de la número 3, que es parecida, ¿no es verdad? Que es el mismo tema de evaluación de proyectos con vidas económicas diferentes. A ver, vamos a empezar entonces con esta pregunta número 2. Si ustedes se fijan, esta pregunta número 2, son 2 máquinas que se pretenden comprar con vidas diferentes. Y la número 3, que también son vidas diferentes, fíjense ustedes, el proyecto A tiene una vida de 3 años y el proyecto B tiene una vida de 4 años. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas 2 preguntas, la 2 y la 3?
que en la primera, en la número 2, se analizan solamente salidas de efectivo, vale decir, la compra de la maquinaria y los costos de mantenimiento. Y por ahí también, no sé si esta máquina tiene valor de salvamento, que sería un ingreso, pero no se considera un ingreso operativo, ¿sí? Entonces, se analizan desde el punto de vista de los costos. Y lógicamente las decisiones se toman en función, primeramente, evaluando los valores actuales de cada una de las máquinas y luego buscar un factor equivalente, que en este caso le hemos llamado costo no equivalente, para poder decidir la compra de alguna de ellas, ¿verdad? En cambio, esta pregunta número 4 contempla inversiones, para decir la compra del activo, pero además contempla entradas de efectivo, ¿verdad? Entonces, aquí sí se puede calcular de este proyecto, en la pregunta 3, se puede calcular el BAN, se puede calcular la razón beneficio-costo, la TIR, la PRI, y todas las técnicas de evaluación. En la 2 no se puede, ¿no es verdad? Pero aquí en este tipo de preguntas, en la número 3, lo que vamos a hacer es trabajar solamente con el valor actual neto, ¿ya? Con el valor actual neto. Se calcula, en este caso, el valor actual neto de cada uno de estos proyectos durante su vida económica, y luego que se ha calculado el valor actual neto, se calcula que se llama el PAN anualizado, que sirve, al igual que el CAE, que sirve ya para comparar ese BAN que ya está ajustado, ¿no es verdad? Que está, que ya es equivalente, ese BAN que es equivalente entre el proyecto A y B, porque al anualizar o al dividir el BAN por su factor de anualidad, ya se puede comparar el BAN pese a que tengan vidas económicas diferentes. Esa es la diferencia de esta pregunta número 2 y la pregunta número 3. Vamos a hacer entonces la pregunta número 2. Yo voy a irme a la pizarra para hacer el diagrama de flujo. En esta pregunta, voy a traer un poquito acá para que se vea mejor la pizarra. Luego le voy a compartir, saco la información y luego voy a compartir toda la pizarra para que ustedes vean mejor. A ver, dice, bueno, vamos a hacer la gráfica acá. Máquina A. Dice que la máquina A tiene una vida de 2 años. Año 1 y año 2. Dice además que tiene un precio de 2.000 con pagos de 80% al contado, dice 8 por 2, 16, entonces al contado sería 1.600 acá. Y el saldo al final del primer año, dice, el saldo, como es 2.000, el saldo es 400, ¿verdad? Aquí en el año 1. Y ahí está todo el precio, ¿verdad? Ahí están los 2.000 al final del primer año. El valor de salvamento de esta máquina es de 200 bolivianos, dice, y eso lo vamos a poner como ingreso, porque la venta de la máquina vieja, 200 bolivianos, el costo de mantenimiento alcanza a 600 solo el año 2, entonces aquí, 600 acá, solo el año 2. Bien, vamos a hacer, ahí termina la máquina A. En la máquina B, luego abro la pantalla como les dije hace un momentito, a ver. Dice que la máquina B tiene una vida de 4 años. Ahora vamos a hacer una gráfica más grande. Año 0, año 1, año 2, año 3 y año 4.
Luego dice, tiene un precio de 3.000 a pagarse 1.000 al contado, esto en el año 0. Y el saldo en 4 cuotas anuales iguales a partir del año 1. Entonces, si vale 4.000, el saldo es, ¿sabes dónde está? Vale 3.000, dice, no tiene una vida de 4 años. Precio de 3.000 a pagar 1.000 al contado y el saldo en 4. Entonces, lo que queda es 2.000, ¿verdad? Lo que queda es 2.000 en 4 cuotas iguales, dice. 2.000 entre 4 son 500, ¿verdad? 500, 500, 500, 500. 1.000, 2.000, 3.000. Ahí está todo el precio. Iguales a partir del primer año. Los costos anuales de mantenimiento alcanzan a bolivianos 100. Entonces, estos son costos anuales, 100, 100, 100 y 100. Considerando un costo de capital del 8%, ¿cuál máquina se debe comprar? 8%. Esa es toda la información que se dispone y ahí tenemos que definir la compra, ¿verdad? Entonces, en toda esta unidad, todos los ejercicios que tenemos ahí en el práctico, desde el 1 hasta el 2, el 3 y el 4, todos los ejercicios trabajan con valores actualizados al año 0, vale decir, se trabaja con valores en el año 0. Entonces, en este caso tenemos que llevar estos valores que están en el año 2, en el año 1 y en el año 2 al año 0 y saber cuánto es el valor de esta compra aquí en el año 0. De igual manera, la máquina B, vamos a llevar todos estos valores al año 0. Eso se llama el valor actual de la salida de efectivo. En otras palabras, valor actual de los costos, ¿verdad? Entonces, las 4 preguntas se trabajan con este diagrama en el año 0. Bien, vamos a calcular entonces, y para eso vamos a hacer un ajuste, que tal vez es lo que está complicando. Ustedes ven que aquí hay un valor de salvamento de 200, y aquí hay una salida de 400. Yo puedo hacer la diferencia. 600 menos 200, 400. ¿Pero 400 dónde? Aquí abajo. Entonces yo puedo borrar esto, ¿no es verdad? Y le pongo acá 400. Ya esa es una anualidad, ¿verdad? Y aquí yo sumo esto. Aquí sería 600, 600, 600 y 600 que también son anualidades, ¿verdad? Entonces, se facilita mucho el cálculo cuando son anualidades, ¿verdad? Para calcular los valores actualizados. Entonces, aquí vamos a calcular el valor actual de la máquina A, que va a ser igual a 1.600, eso está ya actualizado, ¿verdad? Porque está en el año 0. $1.600 más 400, que es la anualidad. Esos 400 tengo que actualizar con la tabla A2, ¿no es verdad? Porque son anualidades, al costo de capital, que es el 8%, ¿verdad? A ver, ¿cuánto es el factor de actualización de la tabla 2? 1,783. Muy bien. Esa es la tabla 2, ¿verdad? En el año 2, ¿verdad? Sí, al 8%. 1,783. 1,783. Dicen, disculpe, se me fue el internet. Eso que está en rojo, ¿son 400? 400, sí. Hemos sumado. Ahí era 600, pero arriba había 200 de valor de salvamento. Entonces, 600 menos 200 da 400 abajo. Ok, Listen, gracias. Muy bien. ¿Y a cuánto entonces el valor actual de esta máquina?
2.313,2. Coma 12, ¿no? 2. 2, Sí, 2. coma 20. Bien, de igual manera aquí en la... Esto se ve aquí. Esto está muy abajo, ¿no? Y aquí ya está muy arriba. A ver, lo voy a bajar un poquito. Ve, sí se ve. Muy bien. Y vamos a calcular entonces aquí el valor actual de la máquina B, que sería igual a 1000. Esto está actualizado. Más 600, que es la anualidad. Y esto vamos a actualizar con el factor también de la anualidad, que está en la tabla A2, al 8%, pero en el cuarto año, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 3,312. Al 8%. 3,312. 3,312. Bien, ¿cuánto da eso? 2.987,2. ¿Coma 20? Sí. Bien. Ahí está entonces. Esto quiere decir que esta máquina A tiene un valor aquí en el año 0, ¿no es verdad? De 2.313. En cambio, esta tiene 2.913. Este es mayor el valor actual de la salida de efectivo, de los costos, ¿no es verdad? Porque aquí está el precio de venta o el precio de compra de la maquinaria más el costo de mantenimiento. Entonces, como son vidas económicas diferentes, no se puede decidir con estas cifras, ¿verdad? No se puede comparar 2.987 con 2.300. Para eso, decíamos, que vamos a buscar un factor que nos permita calcular estos valores. Y a eso es lo que le hemos denominado el costo anual equivalente, que se encuentra dividiendo el valor actualizado, que es 2.313,20, sobre su propio factor, que en este caso es 1.783, con el que hemos actualizado, ¿verdad? 1,783. Ese sería el costo anual equivalente que va a permitirnos compararnos, ¿verdad? Y decidir la compra de alguna de estas máquinas. Y aquí, el costo anual equivalente para la máquina B va a ser igual al valor actualizado, que es 2.987,20 sobre su propio factor, ¿sí? Que es 3,312. $1.297,36 sale en el primero. 1.297,36. 36. Ese resultado es el que vamos a comparar con este resultado que nos dé aquí en la máquina B. 901,93. 901,93. Bien, entonces ahí está el costo anual equivalente. Previamente hemos calculado el valor actual de la salida de efectivo. Entonces ahora estos valores, o esos costos, ¿no es verdad?, ya se pueden comparar entre sí. Y ahí dice cuál máquina debe comprarse y por qué. Lógicamente como estos son costos,
vamos a comprar aquella máquina que tenga el menor costo para tener mayores rendimientos, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, miren ustedes, aquí la máquina A tenía un valor actual mayor, 9.987 y acá 2.300. Pero este costo que nos permite comparar es menor en la máquina B. Entonces la sugerencia sería la compra de la máquina B porque tiene un menor costo, ¿verdad? Y por ahí algunas veces yo le decía en el avance de este tema, a veces en el examen se me ocurre preguntar ¿con cuál de estos, con cuál máquina el VAN será mayor? ¿O habrá diferencia entre el VAN si se utiliza alguna de las máquinas o no habrá diferencia? En este caso, cualquier pregunta de ese tipo, uno debe suponer, y eso es lo que dice este ejercicio aquí en el enunciado. A ver, vamos a ver. Dice, las mismas tienen la misma capacidad productiva. Cuando se habla que las mismas tienen la misma capacidad de producción, se entiende que si producen lo mismo, las entradas de efectivo van a ser las mismas. Es decir, los flujos netos de caja con la A o con la B van a ser los mismos. Entonces, ¿habrá diferencia si se compra la A o la B? Si son los mismos flujos, ¿habrá diferencia en el VAN, en la TIR, en la razón costo-beneficio o no? ¿Qué creen ustedes? Si las entradas son, si los flujos netos de caja son idénticos, porque la capacidad de producción es la misma, se produce lo mismo con la A o con la B. ¿Habrá diferencia en el VAN? ¿O en la TIR o en la razón costo-beneficio? Claro, va a haber, ¿verdad? Va a haber diferencia. Cuando ustedes utilizan menores costos, esta máquina que tiene un menor costo, lógicamente, pese a que los flujos netos de caja sean iguales, pero si mis costos son menores, voy a tener mayor rentabilidad, ¿sí? La depreciación va a ser menor, ¿no es verdad? El precio también influye, ¿verdad? Lógicamente, estos valores están uniformizados, si ustedes quieren, para poder comparar las máquinas. Entonces, si se preguntara eso, sí, pues va a haber diferencia, porque pese a que los flujos de entrada sean menores, hay la diferencia que existe en el costo del mantenimiento y en el costo de la misma maquinaria, ¿verdad? Bien. ¿Está bien? ¿Se entendió, no? ¿Quién me preguntaba esto? ¿Wanda? A ver, ¿quién preguntó esta pregunta? ¿Quién hizo esta pregunta de la compra de esta máquina? ¿Se entendió? Sí, licenciado, ahora sí ya le entendí. Fui yo la que pregunté. Mayerlin, ya. Seguramente, Mayerlin, usted tenía problemas en la elaboración de los flujos, ¿sí, no? Si ustedes elaboran esta línea de tiempo correctamente, se simplifica el cálculo, pero además, con seguridad que no se van a equivocar si se hacen así de esa manera, lo que corresponde. En este caso, aquí había una entrada. Como estas son salidas de efectivo y la entrada tiene que estar encima, por eso se hizo la diferencia, ¿ya? Para poner la diferencia aquí abajo. A ver, ¿qué otra duda tienen ustedes? A ver, díganme. Dicen, ¿y si para complementarlo podríamos resolver el 3? Ya. A ver, vamos a compartir cuál es la pregunta número 3. Ya. Su gemela de esta, ¿no es verdad? A ver, ya. Sí. Ahí nos vamos a ir. Ya, perfecto.
Ya, a ver, voy a borrar mi pizarra. A ver, voy a sacar la información de ahí. Bueno, en este caso, miren ustedes aquí lo que nos pide esta pregunta número 3, dice calcular el BAN para cada proyecto. El cálculo del BAN de cada uno de estos proyectos lo vamos a hacer de la misma manera que se ha trabajado en la primera parte de esta unidad, ¿verdad? Y luego vamos a calcular el valor actualizado. Entonces, yo voy a hacer los dos cuadritos con esta información, luego comparto toda la pantalla, ¿ya? A ver, ¿cuál es el costo de capital acá? Con un costo de capital del 15%, dice. A ver, vamos a hacer el cuadrito acá. A ver, ahí se está viendo la pizarra, sí. Aquí vamos a hacer el proyecto A. A ver. Año 1, 2, 3. Flujo neto de caja. Factor de actualización. Wow, está choquita mi raya, está choquita, debe ser porque es lunes. Y aquí vamos a hacer el flujo neto de caja actualizado. Ahí están. No sé si llega la gente tarde o se salen por fallas del internet. A ver, entonces aquí sería 12, 14 y 16, 12.000, 14.000 y 16.000. El costo de capital es del 15%. Voy a hacer aquí el proyecto B. Uno, dos, tres. El flujo neto de caja es de 14, 15, 18 y 20. 14, 15 o 18 y 20. Estos 4 años. 20.000, ahora sí. Acá está el factor de actualización y aquí están los... Dice, le falta un 0 en el 18. Ya, perfecto. Ahora bien, ahora voy a compartir la pizarra con ustedes. Bueno, aquí vamos a trabajar en los dos proyectos. Inicialmente, para calcular el BAN, vamos a trabajar con la tabla 1, ¿verdad? Porque no son anualidades. No son anualidades. La tabla 1 al costo de capital del 15%. 0,870 el primero, ¿sí? 870, el segundo. 0,756. 756, ya. 658, ¿verdad? Esto va a ir allá. Lo mismo acá. 0,870. 0,756. 0,658. Y el cuarto año ya es 572.
Bien, ahora hacemos la multiplicación. Por favor, me ayudan para calcular los valores actuales de cada año. $10.440, 10.584, no, 10.584, Ya, 10.528. 528, ya. Ahora, la sumatoria de los flujos netos de caja que ya están actualizados. 31.552. 552, muy bien. Y la inversión... 30.000. 30.000, muy bien. Menos la inversión del año cero, que es 30.000. Ahora, si tenemos un valor actual neto de 1.552, ¿verdad? $12.180. 12.180, ya. 11.340. 11.340. 11.844. 11.800, 44. ya. Y 11.440. 11.440. Bien, 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 ya. La sumatoria de los flujos de caja actualizados es igual. 46.804. 804. ¿Y la inversión cuánto es acá? En año cero. 42.000. 42.000. Y aquí tendríamos un valor actual neto de 2.000. 4.804. 4.000, sí. 4.804. Esta es la manera natural, original que hemos calculado el BAN, ¿verdad? En la primera parte de esta unidad. De la misma manera estamos calculando el BAN. Pero estos valores actuales tampoco se pueden comparar entre sí, ¿verdad? Tampoco se pueden comparar. Miren ustedes, estamos hablando ahora de proyectos que tienen vidas económicas diferentes. Esta tiene 3 años y esta 4 años. Ya, pero este BAN no se puede comparar precisamente porque tienen vidas económicas diferentes. Entonces aquí tal vez se pueda entender de mejor manera que esta técnica que vamos a utilizar ahora se aplica para cuando se analizan proyectos mutuamente excluyentes. Y el enunciado dice que estos proyectos son mutuamente excluyentes. No pueden ser proyectos independientes, ¿verdad? No pueden ser, porque si fueran proyectos independientes, no hay necesidad de hacer nada, pese a que la vida económica es diferente. Si son proyectos independientes, yo selecciono el A y el B, ¿no es verdad? Porque no compiten entre ellos. En cambio, cuando son proyectos mutuamente excluyentes, hay competencia entre uno y el otro. Vale decir, la selección o la aceptación de uno de ellos automáticamente implica el rechazo del otro proyecto, ¿verdad? Entonces, esta técnica que vamos a utilizar ahora se utiliza para proyectos, solo para proyectos mutuamente excluyentes. Y para eso el inciso B, creo, el ejercicio, el inciso B dice sí, calcular el valor actual neto anualizado de cada proyecto, ¿verdad? Para calcular el BAN anualizado, se hace de la misma, se le da el mismo tratamiento de la pregunta que acabamos de resolver de la compra de las máquinas, ¿verdad? Dividir el valor actual, aquí, esta que es a 3 años, pero
utilizando en la parte inferior el divisor, el factor de la anualidad, porque aquí estamos actualizando con estos factores, de tal manera que cada uno de estos factores, del año 1, del año 2, del año 3, ¿no es verdad?, va a coincidir con el factor de la tabla 2, de la anualidad, ¿no es verdad? Entonces, el factor, en este caso, de la tabla de la anualidad, en el tercer año, al 15%, es 2,283, ¿verdad? 2,283. Y este va a ser el valor, el BAN anualizado para el proyecto A. ¿Cuánto es eso? 679,81. 689,71, muy bien. Hacemos lo mismo para el proyecto B. El BAN, bueno, que no se mete. El BAN anualizado va a ser igual al BAN de 679, No, Licen, es 4.804. ya. ¿Ves? Es que esto lo deja aquí, pues, ¿no? Igual a 679,81. Estaba en la otra cancha esto. A ver, voy a ver. Claro, es este de acá. 4.804 dividido entre el factor de la anualidad en el cuarto año, ¿verdad? Al mismo costo, al 15%. A ver, Maribel se ha salido, pero está afuera. Debe ser que le ha fallado el internet. Ya. ¿Cuál es el factor? 2,855. 2,855. Como 855. ¿Cuánto da? 1.682,66. 66. Bien. Bueno, entonces el BAN anualizado es el que nos va a permitir definir la implementación de alguno de los dos proyectos, ¿verdad? Y aquí no habría mayores inconvenientes porque, bueno, el BAN normal era 1.500 y allá era 4.000, pero el BAN anualizado aquí es 679 y allá 1.682. Vale decir, bueno, este no sirve para calcular, no sirve para comparar, ¿verdad? Nos vamos a referir en la selección del proyecto, nos vamos a referir siempre al valor, al BAN anualizado, no a este valor, ¿no es verdad? No a este valor. Entonces, dice el inciso C, ¿cuál proyecto seleccionaría usted? ¿O hay alguna otra pregunta? Dice, ¿qué proyecto recomendaría que la empresa implementara y por qué? Dice, bueno, aquí la sugerencia que se va a hacer es la implementación del proyecto, es el inciso C, ¿verdad? Del proyecto B. ¿Por qué? Porque tiene un mayor BAN anualizado, ¿verdad? Porque tiene un mayor BAN anualizado. 1.682 contra 679, ¿verdad? ¿Se entiende, no? Sí, Licen, se entiende. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
No hay pregunta. Quiere decir que se ha entendido, que todo está very good. Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla con ustedes, aunque ya la tengo chueca mi computadora, para que ustedes vean mejor la pizarra. Bien, a ver, ¿qué otra duda tienen de estos 4 ejercicios que van a estar presentes en el primer examen parcial? Dice, tengo una dudita, sigo en el segundo. Cuando se hace así, cuando las anualidades son iguales, hacemos de forma directa. En este caso, la primera, los 1.600 que se hizo, se suma cuando es en forma directa. Y cuando hacemos en cuadros se resta, ¿cierto? O igual se debe sumar. Es como la inversión. ¿Cómo se dice? En el segundo. En el segundo ejercicio, en el ¿no, verdad? CAE. Sí. Esa duda tengo, está bien que la pregunta, me intriga. Sí, está bien la pregunta, sí. Lo que tiene que entenderse es que aquí estamos comparando ingresos y egresos. Aquí este es ingreso, porque son la actualización de las entradas operativas que se tienen, ¿ya? De estos flujos que van a ocurrir en el año 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es verdad? A esto le estamos restando la salida. Esta es la entrada actualizada, ¿verdad? Y esta es la salida. Entonces, para calcular el VAN es igual a la entrada actualizada menos la salida, que también debe actualizarse si hubieran inversiones intermedias, ¿verdad? Entonces, en este caso sí. Ahora, ¿por qué hemos sumado ahí apunta su pregunta, en la pregunta número 2, yo decía, valor actual, 1.000 de la inversión de la salida en el año 0, y le puse paréntesis, más, ¿por qué salida? Más las otras salidas. Entonces, las salidas con las salidas se suman, pues, ¿no? En este caso, ¿para qué? Para determinar el valor actual. En este caso, estamos calculando el valor actual neto. En la pregunta 2 no se netea, no se hace ingreso menos egreso. Aquí sí se netea, ingreso menos egreso, se llama valor actual neto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, para que se entienda de forma resumida, si analizan la compra de maquinaria, calculando, como acá, ¿no? ¿Verdad? Calculando el valor actual de la máquina, aquí no dice VAN, no dice VAN, dice valor actual, solamente porque son valor actual de la salida de efectivo, ¿verdad? En esta palabra, en este caso siempre van a sumar porque si hay inversión en el año 0, la van a sumar si hay salida, quiero decir, ¿no? ¿Verdad? En el año 0 hay una cuota inicial, van a sumar las otras cuotas que vienen en el año 1, 2, 3, dependiendo de la vida económica, ¿verdad? Entonces ahí sí van a sumar. En cambio acá, en la pregunta número 4, sí hay que hacer la diferencia del ingreso menos el egreso. ¿Está bien? Sí, Lince, gracias. Muy bien. A ver, otra pregunta, a ver. Dice, en el examen no nos va a dar para sacar la TIR, ¿verdad? Esto no. Se puede calcular aquí la TIR, pero ¿se puede calcular la TIR? Claro, se puede. Siempre se puede calcular la TIR cuando hay ingreso y egreso. Para calcular la TIR, tiene que haber ingreso y egreso. En este tipo de proyectos, ¿se puede calcular la TIR? Claro, se puede. Pero no vamos a calcular en este tipo de vidas económicas diferentes, ¿ya? Porque no sirve la TIR ahí para evaluar estos proyectos que tienen vidas económicas diferentes, ¿ya? Si fueran independientes,
claro, se puede utilizar la TIR, ¿ya? Se puede utilizar la TIR. En la pregunta número 2, en esta pregunta número 2, aquí claro que no, pues aquí no se puede ni llorando, no se puede calcular la TIR acá, porque son salidas de efectivo. Para calcular TIR tiene que haber entrada y salida, porque la TIR es aquella tasa de actualización que iguala, la tasa de actualización o de descuento que iguala el ingreso con el egreso. A eso se llama tasa interna de retorno, ¿verdad? Bueno. Por lo demás, aquí en la primera pregunta esta es muy sencilla, ¿verdad? Ustedes ya hemos calculado van, TIR, todo, varios ejercicios en esta unidad. Además hemos calculado van también en la segunda unidad, ¿no es verdad? En la segunda unidad. Y en la tercera unidad, de alguna manera, hemos hecho TIR también, ¿no es verdad? En la tercera unidad, en el costo de capital, hemos hecho el procedimiento de la TIR cuando calculábamos el costo de la deuda por el método de rendimiento al vencimiento. Entonces, esta pregunta es trilladísima, ¿no es verdad? Trilladísima. Y seguramente es muy sencilla. Bueno, yo quiero pedirle un favor. Yo tengo un listado de los estudiantes, a ver, que han fijado su fecha para el próximo miércoles. Entonces, solamente voy a estar con ellos el próximo miércoles, ¿ya? Y los demás van a estar estudiando, seguramente. Entonces, le voy a pedir a los que van a dar, yo los tengo anotados ya. Si alguien todavía quiere anotarse, va a estar muy sencillito el examen, bueno, no solamente para el miércoles, sino para todo. Si alguien quiere anotarse todavía en el examen del próximo miércoles, me hace saber para que yo le agregue a la lista que ya tengo ya elaborada ya para el día miércoles. Y los otros no van a entrar a la clase el día miércoles, no van a entrar al examen, quiero decir, o sea, tienen libre para estudiar. Pero yo quiero pedirles a los que están anotados ya para el día miércoles, por favor, mándenme un mensajito a mi privado. A mi privado manden un mensajito diciéndome su número completo nuevamente y su número de teléfono, por favor, ya, su número de teléfono. Lo que pasa es que en el grupo algunos no tienen nombre completo. Aquí, claro, en la clase del Zoom, aquí sí yo puedo ver, digamos, quiénes están con nombre y quiénes no. Pero a veces en el teléfono no se puede. ¿Por qué ocurre? ¿Saben ustedes por qué aquí aquí sale todo el nombre? Pero en el grupo, por ejemplo, en el WhatsApp, no sale todo, no siempre, salen iniciales algunos, pero aquí sí se puede ver todo. Pero yo necesito que me confirmen, por favor, mandándome su número de teléfono y su nombre. Ya, por ejemplo, Alejandra Rocha, teléfono tal. Claro, yo lo tengo en el grupo, pero simplemente para verificar y poder el día miércoles admitir a todos los que van a dar examen el próximo miércoles. ¿Me hacen ese favor, por favor, de mandarme su nombre y su número de teléfono, los que van a dar el miércoles? Y si quieren agregarse más, me avisan hasta mañana, ya, hasta el día de mañana, martes, para que yo los agregue. Bueno, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, dejamos la clase acá y nos vamos a ver el día miércoles solamente con los que van a dar el primer examen parcial. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Muy bien. ¿A qué hora en sí va a empezar el examen, licenciado? El examen, Mayerlin, y yo voy a estar, yo voy a estar 10 minutos antes con el link, a las 5 menos 25. ¿Cómo es? Claro, 5 menos cuarto empieza la clase, ¿no? A las 5 menos 25 yo le mando el link y a las 5 menos cuarto estamos iniciando el examen, ¿ya? 5 menos cuarto.
Ya va a durar Ya, 50 listo. minutos. Va a durar 50 minutos el examen, ya. Porque va a estar bastante cortito el examen en la parte cuantitativa, en la parte de determinar todos estos valores, ya. Un poco lo que es importante que ustedes interpreten bien, ya, interpreten bien los resultados. Ahí sí hay que interpretar. De nada sirve que ustedes calculen todo bien y no lo interpreten también, también en forma eficiente, ¿ya? Entonces, yo califico el procedimiento, pero también califico la interpretación, ¿ya? Si ustedes hacen bien el cálculo, todo esto está bien, pero interpretan mal, aquí seleccionan el proyecto A, por ejemplo, está mal, pues no, ¿verdad? Dice, no, yo selecciono la máquina o el proyecto A. No, ahí está totalmente distorsionado. Quiere decir que estudió la parte mecánica, pero no la entendió, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de entender, de razonar cuál es el razonamiento. No hay preguntas teóricas. Yo no pregunto, ¿qué es el valor actual, el VAN anualizado? No. Pero el valor anualizado sirve para tomar la decisión de aceptación o de rechazo en este caso, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces quedamos con la clase acá y nos vemos con los jóvenes que van a dar voluntariamente examen el día miércoles. Que les vaya bien. Chao, chao. Nos vemos, Lisen. Listo, listo. Chao, chao.